Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Es maravilloso ver a la luz de la Biblia cómo el reino de la fe obra en aquellos que se apropiaron de ella. Porque es importante que nos apropiemos de esa herramienta que el Dios del cielo nos ha dado. Porque la fe o la clase de fe de Dios ya está metida, incorporada en nosotros. Porque la Biblia dice que a cada uno se nos dio una medida de fe. Entonces, aquí, hermano, en el reino de la fe hay héroes tremendos que menciona la Biblia. Por eso se dejó un capítulo de ellos, de estos héroes de la fe, para ver las formas raras que obra la fe o cómo se manifiesta para que los milagros de Dios ocurran. Es maravilloso porque la fe obra de distintas formas y de distintas maneras. Claro, si no nos convertimos o no tenemos una experiencia de verdad con Dios, difícilmente vamos a entender las formas raras que obra la fe en aquellos que se apropian de ella. Y es que esa es una de las cosas que debemos de entender como hijos, como creyentes, que hay una fe, que hay una herramienta que se nos dejó, por la cual podemos obtener grandes cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque el reino de la fe está afuera de la mente natural o de lo razonable. Y eso es lo tremendo. Por eso, hermano, muchos se pierden y otros no reciben los grandes milagros y bendiciones de Dios, simplemente porque todo lo quieren razonar con la cabeza. Y es tremendo, yo meditando en mi cama, en la madrugada, en la noche antes de acostarme, medito bastante con respecto a la fe. Y digo, Señor, si tú creaste los cielos, la tierra, tú creaste mis huesos, mis órganos, tú hiciste todas las cosas. Señor, yo quiero que la fe aumente en mí para poder de esa manera creer aquellas cosas que la mente y la razón dicen que no es así. Y es tremendo porque usted sabe que es como una lucha interna, porque las luchas de nosotros como creyentes es más que todo interno que exterior. ¿De dónde vienen las luchas? Dice, y los conflictos entre vosotros, no vienen de vosotros mismos. Quiere decir que nosotros mismos, hermano querido, hay pelea, ¿verdad? De creer o no ciertas cosas. Pero creo yo firmemente que cuando logramos entrar, como le decía yo en uno de los estudios, a esa cuarta dimensión, ahí es donde cambia las cosas. Porque la fe es tremenda, porque dice Hebreos, vamos a ir entrando en detalles para ver los héroes, que le voy a mencionar algunos, porque han de ver un montón. Y ojalá usted, antes de ir ahí, hermano, qué lindo sería que cuando usted y yo partiéramos de esta tierra, si es que el Señor no viene, digan, este hombre y esta mujer tuvieron fe de verdad. No hay cosa más bonita que irse, hermano, así de esa manera y que alguien pueda decir la verdad. A mí me afectó bastante este hombre, esta mujer, porque le creyó a Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, hablando de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice de esta manera: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Biblia, lenguaje actual, me gusta cómo lo pone, porque dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Oiga, es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Imagínense, hermano. Y eso es lo que tiene la fe. Es tremendo porque, hermano, esa disyuntiva de la mente, ¿no? En creer aquello que se puede dar, que es imposible a la mente humana. Pero si usted nota, así obra la fe.
Vivir como que ya tenemos lo que deseamos. Tener la certeza que Dios todo lo puede. Hasta, hermano, la actitud, esta es la actitud que debemos de tener. Mire, quiero que miremos unos ejemplos para entender mejor de cómo obró la fe en muchos hombres de Dios y cómo esa fe que obró en ellos va a seguir obrando en el tiempo y hasta que nos vayamos de esta tierra. Pero también hay enseñanza entre líneas de lo que estos hombres hicieron por la fe y que ahora podemos verlo. En Hebreos capítulo 11, que estamos ahí, versículo 4, habla del primero que dice así, que le creyó a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, oiga, de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Wow, ¿oyó eso, hermano? De este héroe de la fe muy poco se conoce, porque parece que no tuvo familia, porque no se le menciona. Lo tremendo es que solo vino a un acto de fe y se fue. Solo eso vino. Mire, hay personajes dentro de la historia del hombre que solo vienen a hacer un acto de fe y se van, como aquel niño que nace y muere y nunca tuvo un desarrollo, pero puede ser que ese niño junte a una familia, porque solo vino a un acto de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque por la fe Abel hizo un culto a Dios como a Dios le agradaba. Ofrenda agradable a Dios. Por eso Génesis 4:4 dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire, Abel hizo un culto razonable, agradable, como le gusta a Dios que nos acerquemos a Él. Yo creo que aquí hay algo importante que debemos de destacar, porque realmente el culto que le ofrecemos a Él debe ser un culto agradable, razonable, que ese es el culto que acepta Dios. Mire, en Hebreo, ahí quédese en Hebreos, pero quiero que vaya a Romanos para añadirle aquí a este personaje el culto que hizo él. Versículo 2 del capítulo 13 de Romanos dice: por consiguiente, 12:1, sí, 12:1 de Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto razonable, racional. Esto quiere decir que el culto razonable es el que se ciñe a las estipulaciones de Dios. Quiere decir que para hacer un culto a Dios hay estipulaciones que Él ha marcado, porque Él siempre, cuando quiso que el hombre le adorara, siempre marcó, hermano querido, estipulaciones, incluso para hacer el tabernáculo, para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer la Santa Cena. Hay, hermano, estipulaciones que si no las hacemos como corresponden hacerlas, no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera puede hacer culto como le parezca. Hay gente que hace culto como le parezca. Claro, algunos dicen en su razón, no es para tanto. ¿Por qué? Porque él solo ser sincero es todo y ya está. Pero eso es falso. Sí, porque mire, hay gente que dice así: no, si solo con ser uno sincero con Dios y esto y lo otro, y hace como uno quiere, no hay problema. Pero la Biblia registra que no es así. ¿Por qué le digo esto? Porque si fuera así,
la ofrenda de Caín le hubiera agradado. ¿Por qué? Porque dice que le trajo una ofrenda del fruto, lo mejor de la tierra. Le hubiera agradado si fuera que es a la manera nuestra. Y de hecho, no, si este se esforzó, peleó, fue a traer el mejor fruto, sudó la camiseta, anduvo buscando, porque de seguro se rebuscó para llevar lo mejor a Dios. Sin embargo, a Dios no le agradó, porque Él tiene estipulaciones dentro, hermano, de lo que Él quiere. Entonces, el culto a Dios tiene que ser adecuado como Él lo ordenó, como lo hizo Abel. Abel, hermano, prefirió perder la vida y todo lo de la tierra con tal de hacer un culto acepto a Dios, ofrenda agradable. Porque el culto que usted y yo le damos en adoración, en alabanza, hermano, es un culto agradable a Dios. Pero debe de hacerse conforme a las estipulaciones de Él. Mire, fue tan agradable ese culto que le hizo, que aún su sangre clama y clamó ante Dios. Ahí clamó. Miren qué impacto es ese, hermano. Aparte, este ejemplo de fe nos muestra que es mejor quedar bien con Dios, aunque nuestros hermanos nos juzguen para matarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque Abel fue el primero que hizo un culto que trajo envidia al que no agrada a Dios. Fue el primero que hizo un culto que trajo envidia, porque de seguro aquel hermano, el Caín, le dio envidia, porque aquel trajo el culto que a Dios le agradaba. ¿Por qué le digo esto? Porque Abel fue el primero que lo hizo. También en Génesis 4 podemos ver que el culto a Dios empezó con dos altares, uno frío y otro caliente. El de Caín era frío, el de Abel era caliente. Ahí hay una enseñanza. Mire, esto es profético. ¿Por qué? Porque así terminará en el último tiempo. ¿Por qué? Porque muchos están como Caín, haciendo sus propios cultos, es decir, dando más honor y honra a su carne que al Espíritu Santo. Por eso hay muchos hermanos que prefieren hacer sus propias músicas. Y yo lo digo con todo respeto y con toda la convicción, que toman, hermano, hasta cumbias del mundo le meten a la letra, hermano. La cumbia es para bailar, no para venir a adorar a Dios. Yo creo que debería el hombre de Dios, la mujer de Dios que canta, que adora, que toca, deberían de hacer sus propios coros inspirados por el Espíritu, hermano. Que eso sería muy adecuado. Yo no es que esté juzgando nada de eso, pero yo creo que lo que más se mueve, hermano, a veces en esos coros es la carne, ¿o no? Se le tocan una cumbia y le dan ganas de bailar más que otra cosa. Otro ejemplo, mejor no nos metamos ahí. Otro ejemplo de otro héroe de la fe está en Hebreos 5. Vamos a Hebreos 11:5. 11:5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y fue hallado y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Oiga esto. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Oyó esto, por favor, usted, hermano? Aquí aparece otro héroe de la fe y del reino de la fe, Enoc. Lo tremendo es que Enoc no murió, porque fue capaz de creer que si agradaba a Dios, no miraría el cementerio. ¿Por qué? Porque Dios iba a levantarlo antes, y Dios lo iba a levantar, antes del juicio. Antes del juicio del diluvio, ¿no? ¿Se acuerda? Noé es tipo de la iglesia de Cristo que va a ser arrebatada antes del juicio que viene para el mundo entero. Se lo llevan antes. Así va a ser la iglesia, es la que se lleva antes del Señor, hermano.
Lo impresionante es que, y esto me impactó, pasó 65 años sin agradar a Dios. Oiga eso, 65 años pasó que no conocía al Señor, pero luego caminó 300 años con Dios. Ahora, aquí hay una enseñanza también. Mire, a Enoc le costó 300 años limpiar su testimonio, pero lo logró. Y dio testimonio, dice, de agradar a Dios. Quiere decir que cuando limpió su testimonio, después, hermano, agradó a Dios. Lo bueno que yo miraba es que ya no estamos en los tiempos de Enoc. ¿Por qué? Porque Dios decidió 70 a 80 años la vida del hombre. Y ahí hay una cosa tremenda, porque ahora a través del Espíritu Santo es más rápido limpiar el testimonio. Es más rápido que el hombre, hermano querido, se arregle con Dios y termine sus días delante de la presencia de Dios del cielo de una forma agradable a Dios. ¿A qué le costó 300 años? Porque antes la gente vivía un montón de años. Pero ahora dijo el Señor 70, 80 lo más robusto. A otros les da 90, por supuesto. Extras de extras, hermano. Qué grande el Señor. Entonces, por misericordia y por la fe en Dios, cualquiera se puede levantar de cualquier condición, como el pródigo. El pródigo se levantó. Qué maravilla, no ver eso, aunque quizás va a costarle, pero Dios tarde o temprano va a honrar y va a dar testimonio de ti y de mí. Wow. Eso sí, debemos de tener fe. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Oyó esto, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, premia de los que buscan. ¿Oyó? Es remunerador de los que le buscan. ¿Oyó eso, hermano? Note, la fe, y esto es muy importante, honra a Dios. La fe honra a Dios y es la razón por la que Él premia a los que la poseen activa. Si una cosa usted no debe de dejar en la vida de activarla, es la fe. Porque la fe es premiada por Dios, porque la fe lo honra a Él. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, la persona que no cree lo hace desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque es como tratar de mentiroso a Dios. Es como decir: Dios, tú eres un mentiroso porque dices y no lo haces. Pero aquel que tiene fe puede acercarse a Dios, hermano, y Dios honrar la fe que Él mismo puso en nosotros. Lógico que tenemos que tener una comunión y, hermano, y pelear con la razón, con la mente, para poder adquirir aquellas cosas que anhelamos, que deseamos. Y yo creo firmemente que esa es la gran lucha, ese es, hermano, el gran problema que hay dentro de las vidas de las personas, de nosotros, pues. Otro ejemplo de otro héroe de la fe, vamos a ir un poco rápido, son muchos, es Noé, versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Oyó? Noé creyó por fe que lo que Dios le estaba advirtiendo era verdad, y por revelación supo que el mundo sería inundado. Quiere decir que la fe te va, hermano, a traer revelación. Porque por la fe dijo: no, yo lo voy a preparar porque sé que lo que dijo el Señor lo va a cumplir. Y nosotros tenemos la palabra escrita. Y sabemos por la fe que va a suceder tarde o temprano, hermano. El arrebatamiento se va a dar. Y tarde o temprano nos vamos a ir para arriba. Ya sea que venga el Señor o no, en este siglo nos vamos.
Pero no, sabemos nosotros que vamos a ir a la presencia del Dios del cielo, hermano. Pero Noé creyó por fe que lo que Dios advirtió era verdad. Ahora, hay unos detalles que podemos deducir de cómo la fe lo llevó a pensar a Noé. Deduzcamos. Primero, ha de haber dicho: voy a creer y voy a actuar. Porque si vas a creer algo de Dios, tienes que actuar. Pararte firme de que en el nombre de Jesús va a suceder aquello. Esa es la gran lucha de la razón y la fe, de la duda y la fe, porque el enemigo más grande de la fe es la duda. Pero Noé, hermano, estaba convencido de que él iba a creer, pero también iba a actuar, porque la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, de acuerdo a lo que Dios le dijo, voy a hacerlo. Y fue y empezó, hermano, a traer madera. Y empezó a hacer el arca ahí, hermano. ¿De dónde sacó tanto dinero? De seguro el Señor le proveyó. Segundo, dijo: voy a salvar a mi familia. ¿Por qué? Porque Dios también me lo dijo. Y los demás, si quieren entrar al arca, ese es problema de ellos. Yo voy a salvar a mi familia. Y no me importa si entra el vecino, si entra el fulano, el sutano. El testimonio está ahí. Yo estoy haciendo el arca y les estoy advirtiendo de que va a venir juicio sobre la tierra. En otras palabras, se dijo: yo a los demás les voy a mostrar la fe a través de construir el arca, a través de creerle a Dios. Y entonces actuó en fe y caminó así, de esa manera. Imagínense cuando lo miraban trayendo la madera, hermano. Claro, construir un arca era extraño, pero así actúa la fe. Es ilógica para la razón. Él, hermano, lo hizo de esa manera. También quizás hasta los hijos se han de haber preguntado: ¿qué está haciendo papá? ¿Gastando nuestra herencia en madera? ¿O cambió de trabajo? Pero imagínenselo. ¿Qué está haciendo mi papá? Ahí invirtiendo todo lo que tenía, hermano. Porque el barco, imagino, era grandísimo. Aparte, lo miraban que estaba haciendo un arca y no había ningún mar cerca para que ese barco flotara. Es que eso era ridículo. La fe actúa de esa manera. Por eso debemos de comprenderla y entenderla. Dios, y yo, hermano, yo hablo en mis madrugadas con el Señor y en la noche antes de acostarme y le digo: Señor, tú creaste todas las cosas. Tú hiciste todo, Señor, porque mire, aunque nosotros lo sepamos, una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo con certeza. Nosotros creemos que somos salvos por la fe. Usted es salvo por la fe, ¿verdad que sí o no? Pero creer que Él hizo todas las cosas, aún las más mínimas, aún las células. Yo estoy con eso, con el Señor, hermano. No sé por qué me ha agarrado eso. Le dice: Señor, tú hiciste las células. Tú puedes criar esto, puedes criar lo otro. Puedes hacer que la gente viva. Puedes hacer que millones de cosas. Creaste lo microscópico. Creaste todo, Señor. Por lo tanto, de seguro, si yo te creo a ti esto y lo otro, tú puedes hacer grandes milagros. Señor, que mi mente no me traicione, que la duda que viene constantemente de parte del enemigo no me envuelva, porque tú eres el creador de todo. Eso no es tan fácil. Eso es un proceso que uno debe de tener en la vida para creer, hermano, en aquellas cosas que anhelas, que deseas que sucedan. Ale, que esa es una cosa. Póngase a pensar usted, hermano. Póngase a pensar. A veces la duda te lleva a hacer cosas que no son buenas, que no son debido. Porque estás dudando y si no hago esto, me puede pasar esto. Si no hago aquello, o no. Sí, nos pasa. Sin embargo, cuando tienes fe, no. Cuando tienes fe, la fe dice: mira lo que ya está hecho.
Hermano, es que esa es una lucha. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo, como estudiador de la Biblia y que me profundizo en ella, me doy cuenta de eso, hermano. Y hay momentos que me elevo en esa dimensión tremenda de Dios. Me voy al espacio y veo las creaciones y los mundos tremendos que el Señor ha hecho. Y aún veo mi cuerpo, lo veo en mis hijos. Cuando duermen me les quedo viendo y digo, Dios mío, qué creación la que hiciste tú. Pero tú lo hiciste, Señor. Por lo tanto, tú puedes cambiar la historia personal de la vida de una persona. Por eso aquellas personas que logran entrar a ese campo obtienen milagros, señales, maravillas, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, ¿o no? El problema no está en el cielo, el problema está aquí en la tierra, nosotros. Ay, hermano, mire, a las cuantas cosas consiguiéramos. Bueno, yo he conseguido cosas desde mi juventud, porque yo soy un hombre que vivo por fe. Pero siento como que me falta, hermano, aún más. Entre más la conozco, entre más conozco el reino de la fe, me doy cuenta de lo tremendo que es esa palabrita que solo contiene dos letras. La fe. Digo yo, qué tremendo, Señor. Estos hombres, cuando estudiaba esto, hermano, a mí me pegaba un levantón. Y yo creo que a usted también. Tiene que decir, de plano, no me he puesto a pensar mucho en eso. Pero si usted se pone a pensar, esto es tremendo, hermano. Y Noé lo hizo de esa manera. Entonces, aparte, como lo miraban haciendo el arca, hermano, este hombre está loco. Incluso la barca tenía unas medidas extrañas y solo tenía una puerta. No había por dónde evacuar si había un incendio. Mire qué rara era el arca, hermano. Una sola puerta. Aparte era tan rara porque no se podía cerrar de adentro, sino que alguien tenía que cerrarla de afuera. Mire qué rara. Alguien ha dicho, pero este es un tonto, este es un ridículo. Hasta en eso, hermano, era tremendo. Porque quien cerró el arca no fue Noé, fue Dios. Porque cuando Dios cierra una puerta, hermano, no hay nadie que la abra. Pero cuando Dios abre una puerta, no hay diablo que la cierre. Amén. Es que eso póngale la firma a usted, hermano. Entonces, cuando estamos bajo la mano poderosa de Dios, téngalo por seguro que Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Lo impresionante es que Noé siguió trabajando por fe, conforme a la revelación de Dios y no conforme a las críticas. Si Noé hubiera, hermano, vivido conforme a las críticas, se lo aseguro que en las primeras de cambio hubiera quedado ahí tirado. Sí, porque él hubiera dicho, pero mira, Noé, si él hubiera oído voces de allá, voces de este lado, voces del otro lado, y hubiera dicho, bueno, de plano, la verdad que mejor, ¿no? Lo triste es que hay gente que Dios le habla y le da un proyecto que se requiere fe, pero por la crítica ya no sigue su proyecto, y ahí es donde fracasa. Cuando Dios te revela algo a ti personalmente, aunque sea desquiciado lo que estés haciendo, para la gente, no te pares. Aunque la gente te critique, te mire y quizás espere que a ti te vaya mal, tenlo por seguro que Dios te va a defender. Sí, porque hay gente que quisiera que le fuera mal a usted, que me fuera mal a mí. Pero yo sé delante de la presencia de Dios del cielo que Dios no se lo va a permitir. Si usted lo cree por fe. Sí, hermano. Porque aquí a Noé le pasó. Pero si a usted Dios le ha dado algo, una convicción de algo, mire, el día que usted se le caiga un poquito de fe, ahí su proyecto se fue. Lo bello es que Noé nos enseña que nunca debemos de abandonar la revelación y visión que el Señor nos mostró. Porque note que no fue de la noche a la mañana que se hizo el arca.
Pasaron años, hermano. Los hijos crecieron, se casaron. Y Noé ahí, pum, pum, pum. Yo imagino que los vecinos ya se reían de Noé bastante. Pero llegó el día. Oh, hermano. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Escuche esto, por favor. Lo sorprendente es que después que terminó el arca por fe y se paró frente al arca y dijo: Señor, Señor. Y el Señor se le apareció: sí, Noé, ¿qué pasó? Aquí está lo que me dijiste. Se terminó el arca. Oiga esto, por favor, hermano. Y viene la voz de Dios y le dice, ahí lo dice la Biblia, búsquelo después. Le dice: Noé, voy a esperar 7 días más. Wow. Voy a esperar 7 días más. Wow, hermano. Ahora estamos en el 7º día. Se me vino ese pensamiento ahorita por revelación. Voy a esperar 7 días más. Hermano, el Señor esperó 7 días más para que entraran. ¡Qué misericordia! 7 días, Génesis 7:4. Esperó 7 días, hermano. Noé fue a decirle a su abuelita, a su abuelito, a sus familiares, al kiosquero, al panadero, al que vendía agua, al que vendía empanadas y todo: entren al arca. En 7 días dijo el Señor que va a llover. Hermano, por favor, que te digan con convicción, y te den los días justos, y que te diga, hermano, que me diga el Señor a mí algo y yo le diga a usted y usted no lo crea. Dios mío, y se lo digo con tanta convicción. Ay, eso va a ser triste. Porque a Noé ahí le dijo ese 7 días, hijos, vale que los creyeron. 7 días me dijo el Señor. Hermano, hay que tener revelación y voz de Dios directa, como la tuvo Noé. 7 días. Al amigo, al vecino, al que le compraba la madera, al que le compraba los clavos, al que le compraba la brea, al que le compró todo. Mire, aquí me llevo lo último ya. Este es el último pedazo de madera. Mirá vos, en 7 días dijo el Señor que va a llover. Mire, tal vez de afuera le decían: no te creemos, viejo pelado, estás loco con tus revelaciones. No te creemos, mentira, tantos años nos has tenido así hablando de revelaciones. Miren, en 7 días. Oh, hermano, es que esto es tremendo. Si lo mira, lo más impactante, ¿sabe qué es lo más impactante? Que ni el movimiento de los animales sobrenaturalmente los hizo creer a todos los incrédulos, blasfemos y orgullosos del mundo. Ni el movimiento de los animales fue sobrenatural. Es como que aquí empezaran a entrar, hermano, un macho y una hembra. Wow, 2 leones y dos leonas. Imagínese usted, hermano, qué tremendo eso. Sobrenaturalmente y mansos aparte. Entraron al arca, hermano, uno a la par del otro, cibernéticos de Dios, dirigidos por Dios, y cada uno ya tenía su compartimiento. Ni se agarraban del pelo los unos a los otros. ¿O no? Los animales son chúcaros. Ahí va la yegua con el caballo, hermano, el burro con la burra, entrando ahí. Imagínense, hermano, es que solo vea usted, vea la película, porque el barco era grandísimo, hermano, y venían saliendo de la selva unos, otros, uniéndose por parejitas. Wow. Claro, ellos creyeron, claro. El mundo creyó, eso sí es cierto. El mundo creyó hasta que empezó a gotear. Cuando empezó a gotear, pero ya era tarde.
la puerta estaba cerrada. Cuando empezó a gotear, imagínese usted, hermano. Si Noé había predicado muchos años, la gente dijo: ¡Hey! Está lloviendo, vámonos para la barca. Cuando llegaron a la barca, estaba cerrada. Dios, dice la Biblia, la había cerrado. Porque esperó tanto tiempo, mucha misericordia, y no quisieron. Así es hoy, hermano querido. Dios trata a la gente, le aplica misericordia, le aplica gracia, le aplica bondad. Oh, hermano, lo suaviza de esta manera, lo suaviza de la otra manera, y no hay más carnal se pone la gente. Y Dios le habla, y Dios lo exhorta, y Dios le dice: profecía cumplida de este lado, profecía cumplida del otro lado. Hermano, evidencia pero clara de la Biblia, que hoy en día podemos verlo, hermano, hasta por internet, por televisión. Podemos ver tantas cosas cumplidas por la palabra, y aún se cumplen, hermano, en nuestros propios ojos. Y el mundo piensa que son casualidades. El mundo piensa que es el problema, hermano querido, de esto y de lo otro, cuando realmente la palabra de Dios se está cumpliendo. Y nosotros, los voceros de Él, como Noé, estamos hablando porque por la fe sabemos que vamos a ser arrebatados para el reino de los cielos. Tarde o temprano seremos arrebatados, pero la puerta se cerró. Lo sorprendente es que la historia se va a repetir un día de distinta forma. ¿Por qué? Porque por revelación de la palabra sabemos que ya no lloverá agua. No, nunca más, porque Dios hizo un pacto con Noé. Y dijo: cuando veas el arco iris, ese es mi pacto, que nunca más inundaré la tierra con agua. Habrá lógicamente juicios de agua, como los maremotos, como los tsunamis, pero nunca voy a inundar la tierra. Pero sí voy a hacer otra cosa, dijo el Señor. Ahora ya no va a llover agua, sino que ahora va a llover fuego. Segunda de Pedro 3, versículos 6 y 7. Dice: por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están preservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio. Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Oyó bien usted? ¿Oyó eso usted? Va a llover fuego. Ese es el aviso nuestro, el que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque todavía la puerta de la salvación está abierta. ¿Por qué está abierta? Porque yo estoy predicando, y porque hay miles que están predicando, porque hay hombres y mujeres de Dios que están predicando. El día que estos hombres y mujeres de Dios se vayan, la puerta se cerró. Y ahí déjeme decirle que ya no hay salvación. Llueva, truene, llore, gima, lo que sea. El momento que el Señor cierre la puerta, porque el cerrar de la puerta es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí cierra la puerta el Señor. De ahí en adelante, Dios solo viene a tratar con lo que ya está salvado, con Israel y con los tibios que se quedaron de la iglesia. Ya no más se salva a nadie, sino solamente es un trato específico con aquellos que no se quisieron quitar la muela con anestesia a tiempo. Eso sí, la invitación es la misma que hizo Noé. Él dijo: el que quiera entrar, entre. Eso sí, y eso es lo tremendo que veo en Noé, también veo la gracia de Dios en él. Eso sí, dice: el que quiera entrar, entre, pero voluntariamente. Por eso es que ahora no lo agarran del buche a uno y lo ponen a hacer las cosas, porque es voluntario. Allá en la ley lo agarraban del buche, y aunque no quisiera, el otro estaba ahí hincado, arrodillado en el altar, hermano. Y si no quería ayunar, pues va a aguantar hambre, porque hoy es ayuno nacional. Tremendo.
Ahí sí que no había asado ese día, hermano. ¿Me entiendes? Hasta los animales a veces los ponían a ayunar. Ahora no, ahora es voluntario. Por eso es que es más tremenda la salvación. Por eso es que es más agradable a Dios, porque cuando uno hace un culto voluntario a Él, eso es agradable. Por ejemplo, cuando usted voluntariamente le sirve al Señor, hermano, dice, esto es lo que me gusta a mí, porque todo a la fuerza no sirve, hermano. Es como que lo pongan a amar a la fuerza a usted también. Qué horrible, hermano. Y que usted tiene que casarse con ese y punto. Yo no me gusta, ¿y por qué me voy a casar con ese? ¿Verdad o no? Es como que lo obliguen a uno a hacer, hasta comer, dice, es pecado cuando lo obligan. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Ahora dijo Noé, entre el que entre, pero quiero que sepan que esto es voluntario. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted nota, Noé no fue a traer a ningún familiar a la fuerza. En esos 7 días, Noé no fue a traer a la fuerza y entra, hombre, entra. No fue. Lo triste, ¿sabe qué es lo triste? Este es otro detalle que nunca se lo había dicho. Es que ni siquiera quisieron mandar a los hijos, a los niños. Por decir, bueno, vamos a matar a los niños por cualquier cosa, si este loco tiene razón. Que vayan ahí a jugar, aunque sea. Después los vamos a traer. Ni siquiera hicieron eso, hermano. Hay gente que no cree en Dios. Yo no creo en juicio, yo no creo en nada, yo esto y lo otro. Y otros decimos, sí, creemos que es así. ¿Qué prefiere usted? Supóngase que los juicios de Dios son mentiras y que es una mentira nuestro evangelio. Y supóngase que lo que los otros creen, ¿verdad? Es verdad. Se lo voy a parafrasear. O es mentira. Las dos cosas. Póngale que si el evangelio fuera una mentira o lo otro que están hablando esto, que es mentira innegablemente, fuera mentira también. Yo prefiero creer en que me voy a ir al cielo y no en que me voy a ir al infierno. Prefiero arriesgarme a creer en que me voy al cielo a creer que no hay infierno. Prefiero arriesgarme a lo bueno y no a lo malo. Pero nosotros sabemos por la palabra que hay un cielo verdadero en donde vamos a ir, porque la palabra, los testimonios y la realidad de Dios en nosotros se ha hecho vida. ¿Entiende lo que le traté de decir? Amén. Entonces, si usted nota, Noé no fue a traer a nadie. Otro ejemplo de otro héroe de la fe, Abraham, versículo 8. Yo voy un poco rápido. Versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, a ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham tenía una fe especial. ¿Por qué? Porque fue invitado a dejar todo lo que tenía para irse a lo inseguro, humanamente hablando. Porque humanamente hablando se fue a lo inseguro. Mire, la fe de Abraham lo hizo separarse de lo material, porque Dios le llamó. Se hizo separarse de su familia idólatra que tenía, porque tenía una familia idólatra. Lo tremendo es que murió sin alcanzar todas las promesas, pero las creyó y su descendencia la estamos recibiendo, la física como la espiritual. Entonces Abraham murió esperando y creyendo recibir. Eso se le llama fe. Hebreos 11, 13 al 16 dice: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria de donde salieron,
habrían tenido oportunidad de volver. Oiga. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Wow. Esto es maravilloso, porque estos versos nos indican o están dedicados a todos los misioneros guerreros que han salido al mundo. Y yo ahí me sentía bien, hermano. Eso sí, como misioneros tenemos que reconocer que no somos de ninguna patria terrenal, sino que pertenecemos a una patria celestial. Por eso estamos en la misión. ¿Por qué? Porque también hemos entendido que nuestra ciudadanía es eterna, pertenece al cielo y no a la tierra. Cuando uno entiende eso es tremendo. También por la fe los misioneros pensamos nunca volver a la ciudad que nos vio nacer, aunque Dios nunca impide eso. Puedes volver si quieres, Dios no te lo va a impedir. Lo que sí se puede perder es quizás no experimentar, vivir lo sobrenatural que se mira cuando decides dejar tu tierra donde naciste. Tal vez eso no te va a decir, si quieres volver, vuelve, tranquilo, no hay problema. Pero quizás no vas a disfrutar de lo sobrenatural que Dios te quiere mostrar para que vivas. Claro, piensan así porque en su corazón anhelan siempre el paraíso celestial. Por eso nunca se acomodan en la tierra, sino que son peregrinos. Ahora, podríamos quedarnos un montón ahí, pero hay otros héroes, porque el tiempo se nos fue, de la fe, pero el tiempo nos faltaría. Por eso solo se los voy a mencionar rápido, y usted dedúzcalo, escríbalo y mírelo, y después lo saborea solo. Isaac, por ejemplo, por la fe bendijo a Jacob y Esaú con cosas futuras, y ahora nosotros las podemos ver bajo el cumplimiento profético de la palabra. José, por la fe, mencionó el éxodo de Israel para poseer la tierra de Canaán, y profetizó y habló y dijo: cuando la posean por la fe y entren ahí, quiero que saquen mis huesos de acá, porque yo también voy a vivir en esa tierra. Por la fe lo dijo. Moisés, por la fe, abrió el mar rojo y pasaron en seco. Por la fe dice que renunció la paternidad de Faraón. Por la fe se fue al desierto, hermano, y vivió ahí. Josué y Caleb, que son mencionados también, por la fe vieron caer, hermano, los muros de Jericó, rodeando el muro por 7 días. Hermano, mire, primer día los que estaban en la muralla se reían, les tiraban bananas, les tiraban huevos, y decía: estos locos dando vueltas ahí. Solo que a la 7ª vuelta que se sonaron las trompetas, hermano, la muralla cayó. Y no solo fue que cayó, la arqueología ha encontrado que las murallas no cayeron, sino que las murallas, y eso sí es verdad, las murallas se hundieron como un ascensor. Se hundieron para abajo para que entraran los israelitas y poseyeran todo el botín. También es mencionada Rahab, la prostituta. Dice que por la fe no pereció, por haber recibido a los espías en paz. Ella creyó que si los guardaba, porque eso se ve en la Biblia, por revelación, ella creyó que si los guardaba, se salvaría su familia. Y cabal, su familia se salvó. Dijo: no, yo creo en ese Dios, porque ella oyó antes de que habían pasado el mar rojo, de que Dios había hecho milagros, señales, maravillas. Y ella, como andaba metida en la prostitución, oía que los guerreros, los soldados que llegaban a ver sus servicios ahí, estaban temblando. Ella misma lo confesó y dijo: no, el pueblo, le dijo a los espías, el pueblo se ha desanimado, está entregado, tiene temor. Y yo quiero que ustedes me prometan por la fe, porque ahí dice la Biblia en hebreo,
me prometan por la fe de que mi familia, allí mire, si quiere léelo en el versículo 31, Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Oyó? Yo le decía la vez pasada a usted, la prostituta Rahab fue la preferida de Dios, porque por la fe creyó, por la fe no pereció por haber recibido a los espías. Y más, Hebreos 11:32 y 34. Y yo voy a ir terminando. ¿Y qué más diré? Dice el escritor, que para mí fue Pablo. Pues el tiempo me faltara para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos. Oye esto. Hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Mire, hermano, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y versículo 38, y termino, de los cuales el mundo, este versículo es impresionante, de los cuales el mundo no era digno. Oiga, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. ¿Notó? El mundo corrupto, se lo voy a poner en las palabras para que lo entienda. El mundo corrupto no es digno de tener hombres y mujeres de fe caminando en el mundo de ellos. Es decir, el mundo no es digno de verte a ti caminar, porque tú le estás dando esperanza. Aquí dice claramente la Biblia, hermano, los cuales el mundo no era digno de tener ese tipo de personas. ¿Oyó eso? Versículo 39 y termino, y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron las promesas. Quiere decir que a veces no vas a recibirlas, pero tus hijos las recibirán, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Este es un versículo teológico, porque esto quiere decir que estos hombres de fe serán hechos perfectos en su totalidad, hasta que lleguemos todos los que nos hemos apropiado de la fe y vivimos por fe. Cuando lleguemos nosotros, se unen a nosotros y ahí los hacen perfectos en su totalidad. Cierre sus ojos, hermano. Qué maravilla. Qué grande es nuestro Dios. Y vamos a orar para que se aumente nuestra fe en esta noche. Quizás o no has estado bajo de fe, pero en esta noche le vamos a pedir a Dios que nos aumente la fe, y que un día nuestros hijos físicos o espirituales, si no tienes hijos físicos, puedan decir la verdad: mi papá o mi mamá o mi abuela de verdad que eran hombres y mujeres de fe. Qué lindo es que dejemos esa herencia, que un día estés escrito como estos hombres en algún lugar del corazón de alguien, y que pueda decir: ese hombre y esa mujer me enseñaron el camino de la fe, me enseñaron a que por la fe se puede vivir, pero la fe con obras, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, accionando, creyendo de que Dios se puede glorificar y haciendo cosas, aunque quizás no mire los resultados pronto, pero que tarde o temprano los vas a mirar. Y si tú no alcanzas las promesas, el legado que vas a dejar es el que va a hacer que tus hijos reciban las promesas.
¡Hala, qué maravilla, hermano! Y que nunca les falte el pan, porque nuestra descendencia nunca mendigará pan. Amén. Vamos a orar. Primero quiero orar por los que están ahí, por los que están siguiendo este discipulado también tremendo del Señor. Por Sidis. Padre, glorifícate en cada ministro que está acá, en cada discípulo también y ministro que está allá viéndonos o oyéndonos. Glorifícate. Y que en el nombre poderoso de Jesús nos demos cuenta que hay una fe viva que cuando la vivemos hace milagros y señales. Y quizás habrá alguien que nos está escuchando y que por casualidad, según él lo escuchó. Déjeme decirle que no es así. Dios quiere salvarlo, transformarlo. Por eso lo hizo escuchar este mensaje. Recíbale a Cristo ahí. Recíbale en su corazón. Únase a una iglesia en cualquier parte del mundo que esté. O venga aquí en Constitución 2354. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y le pido a Dios que perdone sus pecados, borre su rebelión y entre en su corazón. Y aquellos que han estado bajos de fe ahora se renuevan en el nombre de Jesús para la gloria del Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de aquellos que nos oyen y nos ven y seguimos aquí nosotros, el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.